Tiene la palabra el diputado Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social y viene suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Sí, diputada Uranga. Solicitar a la diputada Brindis me permita sumarme a su tan necesaria iniciativa. Si no ha manifestado que no tiene inconveniente, por tanto puede usted pasar, diputada Uranga, a firmar la iniciativa. Tiene la palabra el diputado Gerardo Sánchez García. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. A nombre de diputados de los grupos parlamentarios del PRI, del PRD, Convergencia y PT, presento esta iniciativa que reforma los artículos 72, 75, 81, 82 y 84 de la Ley General de Desarrollo Social, cuyo objetivo es darle mayores atribuciones y facultades al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, para emitir propuestas que reorienten y replanteen la política de desarrollo social del país. Una síntesis de las consideraciones son las siguientes. Uno de los grandes retos de la política económica y social en México es superar la desigualdad, el rezago y la pobreza en que viven millones de mexicanos. A 200 años en que se inició la lucha de independencia de México y 100 años de la Revolución Mexicana, este sigue siendo un pendiente muy grave que, lejos de atenuarlo, ya amenaza con desbordarse. Actualmente nuestro país enfrenta la peor de las crisis de los últimos tiempos. La pobreza se ha disparado, el desempleo sigue creciendo, la economía en franca recesión y la inseguridad pública a todo lo que da. Somos un país donde la mendicidad, la incertidumbre y el miedo ya han cobrado una carta de naturalidad. Esta iniciativa se inscribe dentro de esta preocupación. En este sentido, la reforma que se propone a la Ley General de Desarrollo Social busca aportar elementos para reorientar y replantear la política social a partir del fortalecimiento de instituciones que han probado ser básicas para entender la realidad nacional y al mismo tiempo se les den nuevas atribuciones y plena autonomía para convertirse en verdaderos instrumentos que coadyuven a darle un mejor impulso a la política de desarrollo social del país. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es hasta ahora la única institución de gobierno federal que no solo ha elaborado indicadores que muestran la dramática situación en que se encuentra el país y las entidades federativas en materia de pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades, sino que su aportación para entender nuestra realidad y corregir la política es fundamental. Con la entrada en vigor de la Ley General de Desarrollo Social, se dio un paso muy importante porque en ella se institucionaliza la política de desarrollo social y al mismo tiempo se crea un instrumento cuya tarea primordial es la medición de la pobreza y la desigualdad social. A 4 años de la creación del Coneval, se ha convertido en una institución clave para conocer y dar certeza al grado de inequidad, desigualdad y niveles de pobreza que privan en México. De acuerdo a sus indicadores, somos un país que presenta una de las más altas desigualdades de la distribución del ingreso, con niveles de pobreza superiores a las que registra América Latina y con niveles de desempleo nunca vistos en más de 3 lustros, cuyo crecimiento amenaza con agudizarse en el 2010, como lo documenta en las consideraciones, como lo documento en las consideraciones de esta iniciativa. Pese a todas las iniciativas de combate a la pobreza, los resultados han sido desastrosos. Por ello, la política social necesita un verdadero cambio de rumbo que incida de manera directa en atacar la marginación y la pobreza. En toda sociedad democrática, si los gobiernos no garantizan los mínimos a la población y no le preocupa la seguridad, entonces el Estado dista mucho de estar cumpliendo con su función. El replanteamiento de la política social debe ser efectivo, imaginativo y flexible, con un conocimiento de la realidad de nuestra gente, a quién va dirigida, dejando atrás atavismos, burocratismos y falsas actitudes, donde se conciba a la política como instrumento para servir y no para servirse de ella. La política de desarrollo social tiene que estar al servicio de la gente, de los más desprotegidos,
de nuestras localidades para con ello enfrentar la pobreza y la marginación. Es bajo esta perspectiva que consideramos necesario que el Coneval se convierta en una institución que no solo describa la realidad social del país, sino que tenga las plenas facultades para incidir con propuestas en el diseño de la política de desarrollo social del país. Por lo tanto, los artículos que se reforman se afocan a esta perspectiva. La modificación al artículo 72 consideramos que la parte correspondiente a revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la política de desarrollo social para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Debe quedar en las funciones del Coneval. Por ello, esta redacción modificada se traslada al artículo 81. En cuanto al artículo 75, solo se incorpora en la redacción con precisión y el no. Por lo que se refiere al artículo 81, se modifica y se agregan dos fracciones. En las fracciones que se agregan se precisan las principales funciones del Coneval. Con el artículo 82, solo se modifica la fracción tercera, incorporando en la redacción la ratificación del secretario ejecutivo del Coneval por la Cámara de Diputados. Por último, en el artículo 84 se suprime la parte que dice a través de la Secretaría. La finalidad de esta modificación es que al aprobar el presupuesto de egresos de la Federación para el Coneval no haya intermediación de la Secretaría de Desarrollo Social, sino que la Cámara de Diputados apruebe el monto directo al Coneval como un organismo público descentralizado. Compañeras y compañeros diputados, es bajo esta óptica que se propone la iniciativa en comento. Consideramos los diputados y las diputadas que suscriben esta iniciativa que con esta reforma es posible replantear la política social a partir del fortalecimiento de las instituciones como el Coneval, dándole tareas que vayan mucho más allá que la descripción de indicadores sociales, sino convertirlo en un instrumento de política social que sume esfuerzo, talento e imaginación, que coadyuve a superar el rezago, la desigualdad y pobreza en que viven millones de familias mexicanos. En aras del tiempo, señor presidente, le solicito que el texto íntegro de esta iniciativa, lo mismo que esta intervención, sean publicadas en el Diario de los Debates y sea turnada la misma a la Comisión de Desarrollo Social. Es cuanto. Muchas gracias. Como ha solicitado el señor diputado, insértese la participación y el texto íntegro de su iniciativa en el Diario de los Debates y se turna a la Comisión de Desarrollo Social.